Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Emanuel Casarín López y junto con mi compañera Sandra Verónica Hernández Zúñiga presentaremos el tema de CONUS, conotoxinas, acción e importancia. Es un tema realmente relevante, más que nada en la medicina, y espero que sea de su agrado. Bueno, tenemos la taxonomía para el género Conus. El género Conus se clasifica dentro de la familia Conidae, que esta está a su vez dentro del filum Mollusca, en donde se encuentran organismos tales como lo son los pulpos en la clase de los cefalópodos, los poliplacóforos en la clase de los poliplacófora. Tenemos también los bivalvos, que son las almejas, o por último tenemos los gastrópodos, en donde se encuentran los caracoles como conus o las babosas como esta imagen de aquí, donde la característica principal es que poseen una concha, en el caso de los caracoles, y las babosas no poseen esta concha, es lo que diferencia estas dos clases de gastrópodos. Algo importante que tenemos dentro de este grupo, dentro de la familia Conidae, es que se cuentan alrededor de 1.100 especies que han sido descritas hasta la actualidad, de las cuales 728 pertenecen al género Conus, que entonces esto nos dice que el género Conus es el más diverso de toda esta familia, porque tiene más de la mitad de las especies descritas asociadas. Vamos a tener una morfología general para los conus y en general para los moluscos y gastrópodos. Dentro de los moluscos podemos encontrar que se presenta una concha, se presenta una estructura llamada manto, un pie que le sirve para el desplazamiento y en la boca se encuentra un aparato raspador que se llama rádula. Vamos a tener que, bueno, la simetría de este grupo de los moluscos es bilateral. Si tú partes un organismo a la mitad, va a ser igual un lado que el otro. Y algo importantísimo es que no tienen segmentos, son una masa completa y no tienen articulaciones o algo por el estilo, como por ejemplo los insectos que tienen sus segmentos bien definidos. En este grupo de organismos no va a haber segmentos. También su sistema circulatorio es totalmente abierto y tienen un corazón que solo tiene una cavidad. Es algo un poco más sencillo que nosotros los vertebrados, por ejemplo. El cuerpo está cubierto por este manto, que es tejido epidérmico como tal, que pues puede originar o no una concha calcárea o pues rígida que les ayuda a protegerse del medio externo a estos organismos. Bueno, en los gastrópodos, algo interesante es que durante el desarrollo, tanto las vísceras como la estructura que se llama manto rotan de 90 a 180 grados. Entonces, pues van modificando esta posición anatómica normal dentro de todos los moluscos, que es algo muy característico del grupo gastrópoda, en donde entonces la región anterior, que sería la perteneciente al manto, bueno, el manto se encuentra en la región anterior o en la región como derecha, mientras que en todos los demás moluscos esta región se encuentra posteriormente, se encuentra pues atrás, ¿no? Entonces esto es algo muy característico de los moluscos que hay que tomar en cuenta al momento de caracterizar a uno de estos organismos. Bueno, y aquí tenemos la comparación de un conus con el esquema general de los gastrópodos, que como vemos, aquí está la concha, tenemos el pie que le sirve para desplazarse y aquí tal vez no se ve tanto, pero pues aquí estaría en esta región la boca. Bueno, dentro de las características importantes para conus está la composición de la rádula. La rádula, en este caso, va a distinguirse por presentar algunas estructuras productoras de veneno. Porque conus, lo característico de este género y de esta familia es que se tienen la producción de compuestos tóxicos de importancia incluso farmacológica y médica porque nos pueden afectar a nosotros como humanos. Este tipo de moluscos son cazadores activos y utilizan una estructura llamada arpón, que es un diente de la rádula que se especializa para esta función de caza, que sería como esta que vemos aquí en la imagen. Esta estructura es larga y flexible y se le localiza cerca de estas estructuras productoras de veneno. Aquí está separada de
la imagen, pero se localiza cerca de estas estructuras para poder anclar a su presa con el arpón, inyectar el veneno y poder pues facilitar pues comérsela, ¿no? Alimentarse de ella. Vamos a tener que el aparato venenoso se conforma por la probosis, que es la que le permite como pues sacar el arpón e ingresarlo dentro de pues la boca como tal y poder digerirlo. Tenemos un saco que es el que produce el veneno y tenemos otro bulbo donde se almacena el veneno. Algo relevante o curioso de este arpón es que es desechable. Estos dientes son desechables, se usan una vez, cazan a su presa y una vez que cumplieron su función, lo desechan y lo reemplazan por uno nuevo. Entonces, esto es algo también interesante. Vamos a ver que hay una distinta diversidad de rádulas dentro del género Conus y estas formas que presentan van a estar caracterizadas de acuerdo a la especie o el género del que se esté hablando y esto es de importancia taxonómica para lograr una correcta identificación de los organismos. La distribución de Conus es principalmente a lo largo de costas rocosas, de playas de arena, arrecifes de coral e incluso se pueden encontrar a profundidades de más de 600 metros. Aquí podemos ver que algunas de las distribuciones más comunes son como en el Pacífico, por Oceanía, y tenemos también los diferentes hábitos alimenticios que tienen estos organismos. Se pueden dividir en tres grandes grupos. Los que son vermívoros, que en este caso están indicados con color verde, que son los que se alimentan de gusanos. Tenemos a los piscívoros, que se alimentan de peces, en color rojo. Y tenemos a los molusívoros, que se alimentan de otros moluscos, en color amarillo. Y también se pueden hacer subclasificaciones de acuerdo a las combinaciones que hay entre estos tipos de alimentaciones. No se alimentan únicamente de una sola cosa, puede variar dependiendo del ambiente en el que se encuentren y la comida que tengan disponible. Bueno, algo importante es que elaboran conotoxinas específicas para cada tipo de alimento. Es decir, los animales, los conus, que se alimentan de moluscos, van a tener conotoxinas específicas para llegar a los receptores celulares de los moluscos y poderlos dañar. Y no van a ser iguales o no van a ser efectivos probablemente en los receptores que tengan los vertebrados como los peces o como los invertebrados como lo son los gusanos. Entonces, esto es algo muy importante, que es donde radica la importancia de estudiar este grupo, como vamos a ver a continuación. Actualmente se estima que existen entre 50.000 y 140.000 péptidos analgésicos implicados en la formación del veneno en el género Conus, aunque de todas estas solo actúan cerca de 100 o 200 de estos péptidos para cada especie. Dichos péptidos reciben el conocidísimo nombre de conotoxinas. El veneno es formado gracias a un corte y empalme durante la maduración del RNA, y gracias a esto se pueden obtener diversos péptidos conotóxicos, los cuales se asocian a receptores específicos de las presas. Por ejemplo, los venenos de las especies cazadoras de peces se especializan en atacar al sistema nervioso de vertebrados. Estos polipéptidos poseen de 10 a 40 residuos de aminoácidos ricos en enlaces disulfuro, los cuales actúan sobre el sistema nervioso de la víctima, interfiriendo con la transmisión de señales celulares y neuronales, facilitando de esta manera la captura de la presa. Lo anterior es importante porque las especies piscívoras, al poseer toxinas específicas para vertebrados, implican una potente afección al ser humano, ya que éste también es un vertebrado. Por lo que entender el comportamiento de dichas toxinas puede ser útil para aplicaciones médicas, tales como la formación de precursores de fármacos que actúen sobre receptores muy específicos, aumentando de esta manera la eficacia de otros medicamentos. Uno de los primeros objetivos del descubrimiento de conotoxinas ha sido identificar y caracterizar nuevos moduladores del dolor, ya que se ha encontrado que las toxinas aisladas de caracoles marinos del género Conus actúan bloqueando o activando canales iónicos de manera selectiva. Un resultado traslativo de estos esfuerzos es el fármaco Prialt, aprobado por la FDA. Es un bloqueador de los canales de calcio de tipo N, identificado a partir de Conus magus. Este es utilizado para el tratamiento de dolor crónico severo. Desde el esfuerzo de numerosos patentes de conotoxinas
ha estado aumentando y la investigación sobre el descubrimiento de nuevos fármacos se ha acelerado poco a poco debido a las recientes innovaciones de la secuenciación, la síntesis y los métodos estructurales y farmacológicos. Esto favorece las oportunidades de desarrollo terapéutico. En el veneno de los cónidos se han encontrado una variedad de moléculas pequeñísimas que, aunque sean muy pequeñas, pueden afectar distintos blancos celulares. Entre estos, los receptores de somatostatina, de norepinefrina, los canales de calcio o los receptores de serotonina. En la actualidad, se sabe que todos estos blancos celulares son importantes para la locomoción de la presa, por lo que al inactivarlos, Conus adquiere una ventaja mayor con la que podría alimentarse de manera mucho más sencilla. Los receptores acoplados a proteínas G o GPCR, por sus siglas en inglés, son una gran familia de proteínas de membrana y representan una importante clase de objetivos terapéuticos, debido a que la unión del agonista al GPCR cataliza el intercambio de GDP por GTP, causando cambios conformacionales o disociación del heterodímero similares. Es decir, que la presencia de las GPCR ejercen un importante control autócrino-parácrino sobre la transmisión sináptica y la secreción neuroendocrina. Diversos experimentos indican que la toxina actúa impidiendo la entrada de calcio en la terminal nerviosa durante el potencial de acción presináptico, bloqueando de forma irreversible la liberación del transmisor. Esto provoca que el gasterópodo, cuando inyecta su presa con dicha toxina, se generen estímulos involuntarios en la unión neuromuscular del esqueleto, por lo que resulte muy difícil para la presa poder escapar del peligro inminente. Los canales de calcio activados por voltaje, por otro lado, son mediadores clave de la entrada de calcio, inducida por la despolarización en las células excitables y por lo tanto desempeñan un papel fundamental en una amplia gama de respuestas fisiológicas como la activación de enzimas dependientes del calcio, la contracción del músculo liso, las actividades de los marcapasos y la liberación de neurotransmisores. Aunque los canales de calcio también están asociados a una amplia gama de patologías, como el dolor, la epilepsia, la migraña, las arritmias cardíacas o el autismo. Los canales de calcio también son objetivos clave para la regulación de segundos mensajeros, incluyendo las proteínas quinasas y proteínas G mencionadas anteriormente, quienes son especialmente importantes en las neuronas sensoriales y simpáticas. Siguiente, por favor. Comúnmente los organismos del género Conus, que se alimentan de peces, lo hacen utilizando un sistema denominado caza con anzuelo y sedal, el cual es básicamente la probóscide con el arpón. Sin embargo, existen otro tipo de Conus que también se alimentan de peces, como es el Canus de Conus geographus, quien utiliza su boca como si fuera una red de caza, y no es hasta que tiene su presa encerrada cuando inyecta el veneno. Para este último tipo de caracoles es necesario el preciado nirvana, el cual actúa como un sedante para los peces y los deja en un estado de completa relajación, permitiéndole al caracol engullirlos con facilidad para finalmente digerirlos. Los componentes del anzuelo nirvana son bloqueadores de los receptores de serotonina, péptidos que provocan el aletargamiento y péptidos que funcionan como somníferos. Las conotoxinas tienen muchísimas aplicaciones biotecnológicas. Entre ellas, se ha demostrado el gran potencial en la terapia contra la malaria o el SARS-CoV-2. Y pues como conclusión, se podría destacar que, además de que los caracoles del género Conus, existen muchísimas otras especies de caracoles que también son tóxicos. Por ejemplo, los de la familia Turrida y Terebridae, quienes son, sin embargo, no estudiados y por lo tanto muy poco identificados. El modo de acción de sus compuestos activos tampoco ha sido muy reconocido, aunque muchos de estos probablemente podrían ser sustancias con nuevas propiedades químicas o farmacológicas que aún permanecen ocultas esperando ser investigadas y que podrían proporcionar herramientas biológicas y fármacos nuevos o más eficaces.
Sin más que decir por el momento, deseamos que hayan disfrutado de la presentación y muchísimas gracias. Estas serían nuestras referencias.